Dentro del derecho, y aunque suene raro, existen muchas leyes relacionadas con lo ambiental y con el cuidado del planeta. Y como no somos abogados, en muchos casos solemos desconocer esta información. Por eso, a partir de ahora, Juan Ignacio Moreno, nuestro especialista en derecho ambiental, nos va a ayudar a conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones en materia ambiental. Hola Juan Ignacio, ¿cómo estás? Hola María Marta, ¿todo bien por acá? ¿Vos cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, con estos temas ambientales, con las ecoleyes como le llamamos acá en el programa, cada vez más interesante. Además, cada vez como que nos vamos profundizando más y vamos aprendiendo mucho más gracias a lo que vos nos contás. Hoy particularmente estoy con expectativas sobre lo que tiene que ver con tu columna sobre la ley de cambio climático, para que nos cuentes vos de qué se trata eso. Sí, estamos en un momento muy actual con esta temática, porque recientemente hubo un informe de Naciones Unidas sobre la cuestión de cambio climático, y acá en Argentina tenemos desde el año 2019 una ley a nivel nacional, que es la número 27.520, que aborda esta cuestión del cambio climático a través de responsabilidades en el Estado nacional y con el fin de poder determinar políticas públicas en miras de buscar la adaptación y la mitigación del impacto del cambio climático. Qué importante eso, porque yo creo que nadie lo sabe casi. Bueno, no, los que están en el tema sí, pero justamente hablábamos hace un rato con Irene Weiss sobre este informe, sobre la crisis climática, el cambio climático, y esto de saber que en nuestro país existe una ley justamente que tiene que trabajar en ese sentido, y pensaba en todos los medios que la semana pasada publicaron este informe de manera catastrófica y sin mucha explicación tampoco para la ciudadanía, no haciendo foco en lo importante. Y esto que vos decís de que haya una ley, ¿qué implica para los argentinos? Bien, esta ley lo que implica desde el año 2019 es establecer principios sobre los cuales se debe determinar políticas públicas. Estas políticas públicas tienen que surgir a través de un trabajo en coordinación entre la jefatura de gabinete con las distintas áreas de ministerios a nivel nacional. Por eso es que se crea un gabinete de cambio climático que está a cargo del jefe de gabinete, en este caso sería la figura de Santiago Cafiero, que tiene que llevar adelante una coordinación con las distintas áreas, es decir, todos los ministerios, sea agricultura, minería, educación, y en los cuales se tiene que desarrollar políticas públicas en miras de esta noción del cambio climático. Además, también cuenta con un consejo asesor que está vinculado a lo que es el área académica, de sindicatos, es decir, abordar lo que son otros actores y buscar una participación social, además del Ejecutivo. Y entiendo que no muchos países deben tener este tipo de leyes, ¿no? Que aborden desde el Estado, como corresponde, las políticas para continuar frente a una crisis climática, frente al cambio climático, y también que es una tarea compleja, ¿no? Imagino esa mesa donde se pongan de acuerdo, ¿no? En qué hacer a partir de ahora. Claro, bueno, esto que vos comentás, María Marta, sobre otras regiones, tiene que partir siempre con el antecedente de otras normativas que se han ido dando. Por ejemplo, hay una convención sobre el cambio climático, es decir, una convención marco, que esto de la idea de convención marco es como tenemos nosotros las leyes de presupuestos mínimos, es decir, que establecen una base que fue sancionada en 1992, después vino el protocolo de Kioto en el 97, después vino este acuerdo de París, donde se comprometen los países en el año 2015, 2016, a fijar metas sobre el cambio y la mitigación respecto al impacto ambiental. Y lo que genera esta normativa es que establece que se tiene que presentar un informe anual. Este informe anual sobre los avances de la implementación de la normativa viene como origen en la ley 25.675, que es la Ley General del Ambiente, en la cual tiene que informar el Estado, y además esto hace hincapié en la ley, que el Estado tiene la obligación de informar qué avances se presentan en cuanto a esta temática. Y por eso a este fin establece en sí un plan de respuesta del cambio climático. Además de ese plan de respuesta, se habla en la normativa sobre mesas de articulación con las provincias, teniendo en cuenta las características de cada región, y una mesa ampliada, que era esta mesa que hablábamos del Consejo Asesor. Ahora, ¿hay fechas límites como para presentar esos planes o eso no está regulado?
No está establecido explícitamente en la normativa. Sí tienen, es decir, en el marco de este informe anual, anualmente con la Ley General del Ambiente tienen que presentar qué avances hay. Hay algo importante, me parece, a destacar de la normativa, que son los conceptos que se brindan, porque se da una explicación sobre, primero, qué es el cambio climático. Claro. Esta idea de que está atribuido a una variación en el clima, que es directa o indirectamente por la acción humana, es más de los cambios que se dan en la naturaleza, la noción de qué son las medidas de adaptación, es decir, las estrategias y acciones para prevenir todo este daño en el ambiente, medidas de mitigación, que son también con esta noción de prevención, y me gusta destacar la noción de la vulnerabilidad. Es decir, creo que hay pocas normativas que hablen de este concepto, porque nos habla de lograr esa sensibilidad en la población y que es susceptible el ambiente a la afectación. Entonces también nos da esa noción, que es como la raíz de toda esta normativa, que es los gases de efecto invernadero, que son todas estas actividades antrópicas, es decir, las acciones humanas, como por ejemplo el consumo energético, la utilización de medios de transporte, la generación de residuos, la producción de la agricultura, que generan gases que afectan al ambiente. Claro, es como muy complejo, en realidad no es muy complejo, está como muy clara la normativa, como vos nos explicabas recién, lo que se debe hacer, cómo deben trabajar, pero siento que es como muy complejo. De hecho lo estamos viendo a raíz de que no están a la vista las acciones a seguir todavía, ¿no? Que todavía no sabemos bien cómo va a continuar esta situación para nuestro país, en este caso, más allá de ciertas áreas que trabajan. Tenemos un Ministerio de Ambiente muy presente frente a la situación climática, pero es verdad que los modelos productivos del país son los que deberemos cambiar, y también la transición a las energías limpias, ¿no? Como dos puntos interesantes e importantes a seguir. Sí, vos sabés que hace poco estaba revisando algunos discursos del Papa Francisco en virtud de la encíclica Laudato Si, que le habla de la casa común, y hace un poco una mención a esta idea de que no se puede dejar pasar el tiempo y esperar a los beneficios económicos que tenemos en la actualidad. Hay que buscar esa transición energética, es decir, esto de estar consumiendo siempre a través de combustibles fósiles todos los bienes que tenemos, es decir, pasar de la palabra a los hechos. Claro. Está perfecto tener la normativa, pero comenzar a hacer esa implementación, es decir, fomentar lo que son los paneles solares, los parques eólicos, buscar esas alternativas en el uso diario del transporte, cuestionar también el modelo productivo, la utilización de insumos de agroquímicos, es decir, buscar esa alternativa, que yo creo que es muy valioso que se haya creado una dirección de la agroecología a nivel nacional para empezar a visibilizar esa alternativa en la producción de alimentos, el tema de los residuos, que se vaya generando esa gestión desde los municipios y el acompañamiento en las provincias y en nación, esas inversiones que hace el BID, que es un banco internacional para poder sanear basurales. Es una cuestión que requiere de una voluntad política. Sí, tal cual. Bueno, hay también, me parece, estamos en época de elecciones, y me parece que hay ahí también una mirada puesta en los jóvenes más que nada, ¿no? En esta idea de exigir y en esta necesidad de hacer cumplir, en este caso, las leyes, como vos nos traés, pero también esto de exigir la mirada hacia lo ambiental, que me parece que es lo único que nos va a, de alguna manera, a salvar frente a la situación y al panorama tan terrible que se nos viene en cuestión climática. Y es fundamental, coincido, María Marta, el rol de las ONGs. Por eso, en ese sentido, también la normativa, es bueno mencionarlo, habla de la participación de ONGs ambientales en este Consejo Asesor, y además cualquiera puede acceder desde la página de Ambiente Nación y puede observar, cuando hace el link sobre el tema de cambio climático, esta noción del Gabinete de Cambio Climático. Nos habla también de la participación, cómo se realiza, de qué manera, en qué consiste la acción climática. Nos va dando información para ver cómo está avanzando la implementación de esta ley. Ya cabe destacar que esta ley, sí, en sus últimos artículos, determina que la ley de presupuesto, es decir, la ley de todos los años, tiene que establecer recursos para que pueda implementarse la normativa, porque siempre es tan importante tener recursos económicos
llevar a cabo todas estas cuestiones. Sí, tal cual, bueno, fundamental eso, ¿no? Los recursos para poder continuar con esta rueda que empezó. Juan, te agradezco muchísimo que nos hayas traído esta información y bueno, esperamos el próximo sábado alguna otra coley que también nos ayude a ver que hay posibilidades, ¿no? Y de que las cosas se pueden empezar a hacer y a exigirlas. Totalmente, María Marta, muchas gracias y seguiremos con otras normativas. Gracias, Juan, un abrazo.